el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Ahí estamos entonces en Juan capítulo 1. Y como el domingo anterior explicamos que Juan es un evangelio que está escrito especialmente con un objetivo bien claro, que es que la persona pueda convencerse de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él pueda tener vida eterna. Y esto tiene que ver con que la nación de Israel era la que esperaba un Salvador venido del cielo. La promesa de Dios empezó desde el huerto de Edén, después del pecado. Desde ahí empezó la promesa de Dios de un Salvador. Pero Dios trabaja con un plan ordenado y Dios, como a veces se ha dicho, Él no se apura, pero tampoco se retrasa. Dios tenía su tiempo exacto, primero para preparar un pueblo suyo, Israel, en medio del mundo. Y ahí en el plan de Dios, eso Dios se tomó largos siglos preparando su pueblo Israel, la única nación de Dios en medio del mundo. Todas las naciones, sin excepción, han sido idólatras. El Perú también ha sido bastante idólatra, como todos los demás países. Nuestros antepasados, el imperio incaico, fueron grandemente idólatras y el mundo entero también. La única nación en el mundo que adoraba al Dios verdadero era Israel. Los únicos, un pueblo llamado por Dios, ¿no? Así que Dios preparó su plan de salvación por medio de Israel, empezando con Abraham y más o menos 2000 años atrás, antes de Cristo. Entonces podemos contar exactamente los siglos que hubieron, empezando desde la creación de Adán y Eva hasta Abraham. Pasaron más o menos 2000 años desde Adán hasta Abraham. Y de Abraham, 2000 años más hasta el Señor Jesús. Ese fue el plan de Dios. 2000 años tuvieron que pasar hasta llegar al tiempo de Abraham y Dios comienza su pueblo para salvación del mundo con él, con Abraham. 2000 años antes de Cristo. Luego, transcurriendo largos siglos, llegamos al tiempo del Señor Jesús. Y cuando Jesús viene al mundo han pasado ya 4000 años. 4000 años. Todo ese tiempo Dios fue trabajando para traer su salvación al mundo entero. Y después del Señor Jesús han pasado 2000 años más. Y ahí estamos nosotros, ¿no? 6000 años han transcurrido antes de nosotros. Pero Dios fue preparando gradualmente su plan de salvación. Israel, empezando con Abraham, desde allí esperaba el Salvador del mundo entero, pero que vendría dentro de la nación de Israel. Y aquí entonces, en el primer capítulo de Juan, el libro muestra con exactitud que Cristo estaba cumpliendo las profecías anunciadas por Dios. Israel esperaba, todos ellos sabían que iba a venir el Mesías, también llamado el Cristo. En el idioma hebreo era Mesías, Mesiac más exactamente, ¿no? Está un poco castellanizado Mesiac del hebreo al castellano, el Mesías. Pero la palabra Mesías es la misma que la palabra Cristo, sino que Mesías es el hebreo del Antiguo Testamento y Cristo es el griego del Nuevo Testamento. Y
El ungido es en castellano. Mire, la misma palabra en tres idiomas, ¿no? Mesías en hebreo, Cristo en griego y en castellano quiere decir el ungido. O sea que Cristo significa el ungido, ¿no? El ungido de Dios, el rey. Israel esperaba muchos siglos la llegada de ese Salvador. Y ahora llega el Salvador, pero antes que Él se presente, estaba también anunciado por Dios que vendría un anunciador del rey, un heraldo del rey, alguien que iba a preparar el pueblo para la llegada del Mesías. Y ese anunciador, ese heraldo, otra vez cumpliendo las profecías de la Biblia, era Juan el Bautista. Y aquí encontramos entonces a Juan el Bautista. Versículo 6, estamos en Juan capítulo 1 y versículo 6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, este Juan es Juan el Bautista, no es el autor del libro. El autor del libro, el escritor, bueno, el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor del libro es el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, ¿ve? Pero Juan el Bautista es otro, y Juan el Bautista no formó parte de los 12 apóstoles. Juan el Bautista se presentó a Israel primero, antes que el Señor Jesús, predicando el arrepentimiento porque ya venía el Salvador. Y entonces este es Juan, versículo 6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen. Él no era la luz, mas fue enviado para que diese testimonio de la luz. El Señor Jesús es la luz. Entonces Juan no era la luz, pero él ya desde el Antiguo Testamento profetizado que iba a venir ese anunciador del rey. Y cumpliendo entonces la profecía, él fue enviado para que diese testimonio de la luz, o sea, del Señor Jesús. En el versículo 9 dice así, aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. Y entonces las mismas palabras que dicen verbo al comenzar, capítulo 1, en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Eso significa la palabra, porque es el mismo significado, ¿no? El verbo o la palabra. Y por eso en el versículo 9, al que le ha llamado primero el verbo de Dios, a Jesús, ahora le llama la palabra. Aquella palabra, Cristo Jesús, ¿no? Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así vino el Señor Jesús a este mundo. Era Dios, era Dios desde la eternidad. Siempre ha sido Dios, el Señor Jesús, siempre ha existido, nunca ha comenzado, siempre existe. No tuvo comienzo, porque Él no es una persona creada, el Señor Jesús es el creador de todas las cosas, incluyendo a nosotros. Él nos ha creado, Él ha hecho nuestro cuerpo. Todo lo que hay en el universo entero vino de la mano del Señor Jesús como creador. Y ahora Él viene a este mundo, se presenta en realidad, digamos así, disfrazado, se disfrazó de hombre, se presentó como un hombre más, naciendo de una mujer como nace cualquier hombre, pero sin padre humano, sin ningún padre humano. Claro, su padre era Dios. Y María, la Virgen María, ¿no? Que fue una mujer que Dios escogió, consagrada para Dios. De ella, en su cuerpo, el Espíritu Santo es el que produjo
engendrado del Espíritu Santo, no de ningún hombre, por supuesto, ¿no? Pero ahora él está en este mundo y tanto era el conocimiento de los israelitas que vendría un Mesías, que en el capítulo 4, un poquito más adelante, Jesús conversa con una mujer samaritana y ella le dice, me parece que tú eres profeta, tú que me hablas del estro y el agua de vida, que yo no entiendo lo que tú me dices, le dice ella, ¿no? Pero me parece que tú eres profeta. Además hay otra cosa que nosotros sabemos que un día vendrá el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, ya nos enseñará todas las cosas, porque tú me hablas de Dios, no entiendo bien, pero cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todo. Y Jesús le dice en ese momento, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías. Era tanto el conocimiento que todas las personas en Israel sabían que vendría un Mesías, un Salvador. Además, todas las jovencitas en Israel, todas las señoritas tenían la esperanza, pensando, tal vez yo seré la madre del Mesías, porque sabían que iba a nacer de alguien, de una mujer. Entonces, todas las jovencitas solteras pensaban, de repente yo seré. Imagínense la alegría inconmensurable de María, ¿no? Que antes ya estaba comprometida con José, pero antes que se juntasen, dice la Biblia, antes que se consumara su matrimonio, es decir, se le aparece el ángel de Dios y le dice, tú eres la madre del Salvador, de ti va a nacer el Salvador. Imagínense qué gozo tan grande entre millones de mujeres dentro de Israel y María recibe ese anuncio. Y además sorprendida le dice ella al ángel, pero ¿cómo será esto? Si yo voy a ser mamá, ¿cómo? Porque yo no he estado con ningún varón, nunca. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y así, de esa manera, pero en medio de Israel, el Señor Jesús estaba sin que la gente se diera cuenta. Ahora, los que sí se daban cuenta eran los que estudiaban la Biblia, ellos eran llamados los doctores de la ley, se llamaban, ¿no? Los doctores de la Biblia, porque la ley es llamada, la Biblia también se le llama la ley. Por eso hemos leído hace un ratito Salmo 119, varias veces dice tu ley, ¿no? Tu ley, o sea, tu palabra. Y los doctores de la ley sí sabían exactamente cómo se iba a cumplir la profecía, que el Salvador tenía que ser de la tribu de Judá y tenía que ser un descendiente directo del rey David. Todo eso lo sabían ellos. Y la gente también lo sabía. Hasta había un ciego que en una ocasión pasando Jesús rodeado de una gran multitud, un ciego sentado al lado del camino, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el hombre ciego nunca había sabido leer porque era ciego, pero él sabía que el Salvador de Dios era hijo de David, descendiente de David. Por eso él grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, habían pasado muchos siglos, siglos enteros habían pasado como 1000 años casi desde el tiempo del rey David, pero toda la gente en Israel sabía que el Salvador sería llamado el Hijo de David. Y el ciego le llama así, ¿no? Y la gente le dice, cállate, cállate, porque gritaba mucho. Es que Jesús estaba rodeado de tantas personas y cómo lo iba a escuchar, pero él grita otra vez, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
el Señor Jesús escucha y no le dice cállate, sino se acerca donde él y le dio la vista. Le escuchó y le dio la vista. Al decir hijo de David, automáticamente estaba reconociéndole a él como el Mesías de Dios, ¿no? El hijo de David. Así que Juan el Bautista anuncia algo que todo Israel ya sabía. Va a llegar un Salvador, va a llegar un Mesías. Ahora, a pesar de eso, dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Él vino a lo suyo, él vino a donde estaban todas las personas que él había creado. De su mano hemos salido nosotros, de la mano del Señor Jesús, de él. Y él vino a donde estaban los que él había creado, pero los que él había creado no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es creer en su nombre. Y lo importante de entender es que ya no consiste en que Dios nos recibe por guardar los mandamientos de la ley de Dios. En el tiempo antiguo eso decía la ley, que el que guardara la ley de Dios entonces iba a ser recibido por la gracia de Dios. Pero nadie pudo cumplir el requisito que Dios había puesto. Si alguien hubiera cumplido el requisito de guardar la ley de Dios, no hubiera sido necesario que Jesús viniese al mundo. ¿Para qué? Si el hombre se puede salvar por su propio esfuerzo, entonces ¿para qué va a venir un Salvador? El hombre podría guardar la ley y recibir el favor de Dios por medio de haber guardado la ley. Y es por eso que es absurdo, ¿no? Mezclar la gracia de Dios con la ley. En muchas iglesias de doctrinas falsas enseñan que está bien, tú has creído en Cristo, está bien, perfecto, pero también tienes que guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y si tú no guardas la ley de Dios, no vas a ser salvo. Entonces, esa posición, esa enseñanza es del todo absurda, porque si el hombre hubiera podido guardar la ley de Dios, por gusto ha venido Cristo a este mundo. En vano ha venido, no era necesario que viniese Él. ¿Por qué? Porque el hombre podía salvarse guardando la ley. ¿No es así? Entonces, cuando vino Cristo, Él con su gracia nos ha cubierto por medio de la fe. Ya no, ya no por guardar la ley de Dios, sino únicamente por creer en Él. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Leemos otra vez en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, dióles poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. Y ya no dice, esto es, a los que guardan sus mandamientos. En ningún momento dice la Biblia, el que guarda los mandamientos tiene vida eterna. El Señor Jesús repetidas veces lo dice aquí mismo en Juan. Vamos a llegar a eso más adelante, ¿no? De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. El único requisito que Dios establece es creer, creer en su santo Hijo Jesucristo. Versículo 13, los cuales, los que son hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangres, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ahora, tres veces lo vuelve a enfatizar, ¿no? De tres maneras lo enfatiza. Los que son hechos hijos de Dios por creer en Cristo, no son engendrados de sangres, ya no de sangre humana, porque cada uno de nosotros
tenemos sangre de nuestros padres, en ese sentido. Pero al nacer como hijos de Dios, ya no es por sangres de nuestros padres, tampoco es por voluntad de la carne, ni tampoco es por voluntad de hombre, de ningún hombre, sino es de Dios directamente. Ahora es necesario entender qué grande, qué incomprensible es esto. Hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora, un hijo lleva la naturaleza de sus padres, ¿no? Siempre. Y un hijo es parecido a sus padres, a los dos, porque tiene dos padres, un padre y una madre. Al ser hijos de Dios nosotros, en primer lugar, llevamos la naturaleza de Dios. Llevamos el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo y además hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Ahora ustedes saben cómo es que una persona nace en este mundo, ¿no? Hay unos órganos microscópicos, bueno, no órganos, hay unos genes de tamaño microscópico en realidad, que es parte de lo maravilloso que hace Dios. Entonces, los genes, mitad de los genes de los cromosomas vienen del padre y la otra mitad vienen de la madre. Entonces, ahora este nuevo bebé que va a nacer tiene mitad de cromosomas del papá, en realidad 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá. Entonces son 46 cromosomas y 23 pares de cromosomas. Y de esa manera, el hijo, el bebé, recibe todo de sus padres, toda la información genética de sus padres. Ahora, pensemos esto espiritualmente, porque para que una persona sea engendrada aquí en el mundo, pues tiene que haber la unión entre el papá y la mamá. Y de esa unión nacerá un hijo, será engendrado un hijo o una hija. Entonces, si un hombre es engendrado, fíjense cómo usa la palabra engendrado, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangres, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, somos engendrados de Dios, engendrados. Quiere decir, tenemos los cromosomas de Dios, tenemos los genes de Dios, hemos recibido la naturaleza de Dios, exactamente. Porque todo niño que nace en este mundo lleva la naturaleza de sus padres. No hay otra forma de ser engendrado en este mundo. Y entonces dice el versículo anterior, mas a todos los que le recibieron, dioles poder de ser hechos hijos de Dios. Dioles poder. Con el poder divino fuimos hechos hijos de Dios, los cuales, perdón, en versículo 12, ¿no? Esto es a los que creen en su nombre, engendrados de Dios. Ahora vamos a ir un momentito a Efesios en el capítulo 2. Efesios, estas bullas de la cruz de Mayo y demás ídolos. Entonces, Efesios capítulo 2, y ahí estamos desde el versículo 8, Efesios 2, versículo 8, ¿no? Allí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice por medio de la ley, sino por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque hechura suya somos, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. El versículo 10 nos está diciendo, en primer lugar, somos hechura suya. Ahora, esto ya no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro cuerpo en este mundo. Un día hemos nacido de nuestra madre, nuestro padre y nuestra madre nos engendraron. Un día nacimos así. Pero esto ya que somos hechura suya, no está diciendo, no está refiriéndose a nuestro nacimiento natural en este mundo. Está refiriéndose a una nueva creación, un nuevo nacimiento. Es decir, hemos nacido otra vez. Somos la misma persona que nació un día, pero tampoco ya no somos la misma persona porque hemos nacido otra vez. Ya no de nuestros padres humanos, hemos nacido de Dios. Hemos sido engendrados de Dios. Hemos recibido la naturaleza de Dios. Y ahora, como todo hijo lleva la naturaleza de sus padres, y no solo eso, todo hijo es muy parecido a su papá y a su mamá. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido creados nuevamente. Por eso dice, porque hechura suya somos, versículo 10. ¿Y qué más dice? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ve? Y cuando dice el versículo 8, creados en Cristo Jesús, ya no tiene esto nada que ver con, con el nacimiento que tuvimos un día. Es una nueva creación, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Y aquí se ve el orden de la salvación. No es como en muchas doctrinas falsas lo enseñan. Si tú haces buenas obras, las buenas obras de la ley de Dios, entonces por haber guardado la ley de Dios vas a recibir salvación. No es así. Fíjense el orden al revés. Dice el versículo 10, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, creados nuevamente, creados otra vez, pero creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces el orden de Dios es al revés. Primero somos salvos y después hacemos las buenas obras de Dios. Ese es el orden de Dios. Hemos sido salvos, ya hemos sido salvos en el día en que pusimos nuestra fe en el Señor Jesús. Habiendo sido salvos, habiendo recibido vida eterna por medio de la fe, que ya tenemos esa vida eterna, habiendo sido salvos un día, ahora estamos preparados para llevar a cabo las buenas obras de Dios. Eso es exactamente al revés de lo que las religiones proclaman. Dicen, tú haces las buenas obras de Dios y por lo tanto, como un pago de tus buenas obras, Dios te da la salvación. Eso dicen y es falso. Dios dice lo contrario. Tú recibes la salvación gratuitamente. Y ahora, siendo salvo, siendo hijo de Dios, teniendo vida eterna gratuitamente, ahora ya estás preparado para buenas obras. ¿Se dan cuenta que es totalmente al revés de lo que el hombre piensa? Dios me ha salvado para que yo haga buenas obras. No es que yo hice buenas obras para que Él me salve. Al revés es, ¿no es cierto? Dios me ha salvado para que pueda hacer buenas obras.
Y esas buenas obras que yo hago no son para pagar mi salvación, porque la salvación ya la tengo y no la hice yo. El Señor Jesús la llevó a cabo en la cruz por su sangre preciosa. Qué maravillosas son las cosas de Dios, tan diferentes de las cosas y de los pensamientos del hombre. Porque el hombre cuando piensa, yo seré bueno, yo guardaré los mandamientos de Dios. Por lo tanto, como yo soy tan bueno, como yo soy tan justo, no soy perfecto, pero soy un gran hombre. Entonces, Dios me paga dándome la salvación. Y el hombre se gloría de eso. Y por eso dice aquí, en el versículo 9, Efesios 2:9, qué es lo que dice? ¿Qué tal si repetimos juntos el versículo 9? A ver, repetimos juntos, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Listos? No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga qué bueno soy yo, tan bueno soy que Dios me ha dado la salvación, para que nadie diga así. Dios dice que no es por las buenas obras aquella salvación, ¿no? Qué maravilloso es Dios, qué maravillosa es la obra que Dios ha hecho. Entonces ahora sí vamos a volver al libro de Juan, capítulo 1. En el versículo 14. Juan 1, versículo 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mucha gente, muchas personas también vieron su gloria, pero nunca creyeron en él. Con sus propios ojos vieron la gloria de Dios. Cuando Jesús llevó a cabo, por ejemplo, la vista del ciego, ¿no? Eso también está en Juan, luego más adelante también lo veremos. Un ciego de nacimiento recibió la vista. Y la gente decía, la multitud decía, nunca se ha visto esto, que alguien pudiese darle la vista a una persona que nació ciega. Pero los fariseos querían negar el poder de Dios en lugar de glorificar al Señor Jesús y a Dios también. La gloria es de Dios, pero ellos no querían dar gloria a Dios. Y en lugar de eso, es, en lugar de glorificarle, lo que hacían era negarle y aborrecerle. Pedro el apóstol, en los primeros días en que él estuvo con el Señor Jesús le pidió a Pedro, como eran pescadores, ¿no? Y tenía su barca, como una lanchita de pescador. Entonces le rogó a Pedro, le pidió, por favor, préstame un rato tu barca, un poquito, aléjalo un poquito de la orilla, porque habían cientos o miles de personas en la orilla y en la playa, ¿no? Del mar de Galilea. Entonces Jesús, para poder hablar mejor a la multitud, le dijo, un poquito aléjale tu barca de la orilla, y él se paró allí y comenzó a hablar a la multitud. Ahora el Señor Jesús, ¿con qué voz podría hablar a tanta gente? No había micrófono. ¿Cómo haría Jesús para que la gente le escuchara, no? Una enorme multitud. Hablaba a gran voz, siempre para que le oyeran. Y después de terminar de enseñar y de predicar, le dice a Pedro y a sus compañeros, a Pedro y a Juan,
aparta, lleva tu barca por este lado para pescar. Y Pedro le responde, maestro, toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada, toda la noche. Pero Pedro obedeció al Señor y llevó la barca en el punto del agua donde Jesús le indicó. Y entonces, al echar la red estaba tan llena que se estaba rompiendo porque había demasiados peces. Y como ya no podían sacar por el enorme peso, pasaron la voz a sus compañeros de otras barcas para que vengan a ayudarles. Y sacaron una enorme cantidad que se rompían las redes. Cuando Pedro vio eso, se puso de rodillas delante del Señor Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que vienes de Dios? No te acerques a mí, yo soy pecador, pero tú eres el santo de Dios. Porque esos hombres que pescaban toda su vida habían pescado. Nunca habían obtenido una pesca tan milagrosa. Y toda la noche pescaron, pero cuando Jesús le dice, por aquí echa tu red, y ya no alcanzaba la red. Al ver eso, ¿no? Pedro le dice, Señor, arrodillándose delante de Jesús, Señor, yo soy hombre pecador y tú vienes de Dios, reconociéndole a Él como el Hijo de Dios. Mientras tanto, la gente, la mayoría de la gente, en lugar de glorificar a Dios y de creer en Él, cerraban su corazón ante el Señor, ¿no? Seguimos leyendo otra vez. Ahí estamos. Ahora vamos a ver un poquito en Primera de Juan. Es porque el apóstol Juan en realidad escribió, bueno, Dios escribió a través de él 5 libros. Uno es el Evangelio de Juan, pero hay 3 cartas de Juan casi al final de la Biblia, ¿eh? Entonces vamos a ver en Primera de Juan, que es un libro más corto. Al final, cerca del final de la Biblia, está Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Entonces allí, la primera epístola universal de San Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No hemos visto nosotros nunca al Señor Jesús. Ayer estábamos en la clase de los adolescentes, los sábados en la tarde aquí hay un grupito de adolescentes, ¿no? Gracias a Dios por eso que todavía hay niños y adolescentes. Muchas iglesias no tienen ni a veces ni niños, ni tampoco jóvenes, ni adolescentes. Bueno, los muchachitos estos de 13, 14 años me preguntaban, preguntas interesantes hacen siempre, y me dicen, ¿el Señor Jesús tenía pelo largo, así como lo pintan siempre? Tenía pelo largo, ¿por qué le ponen siempre a Jesús con pelo bien largo? Yo les dije, posiblemente sí tenía pelo largo. ¿Por qué? Como estábamos estudiando el nacimiento de Sansón, ¿no? En el libro de Jueces. Y Sansón, Dios, el ángel de Dios, que es el Señor Jesús, le anuncia
a sus padres antes que naciera Sansón. Les dice, y este niño será nazareo de Dios desde su nacimiento. Quería decir consagrado a Dios, nazareo, que no se dejará cortar el cabello. Entonces los nazareos efectivamente se dejaban el cabello largo y Sansón también. Entonces, si el Señor Jesús era un profeta ante el pueblo entero consagrado a Dios, posiblemente tenía pelo largo, pero no sabemos con exactitud, ¿no? Si hubiera existido fotografías en ese tiempo, pero no sabemos cómo era su rostro. Los que sí lo vieron, ellos y Juan especialmente entre los 12, Jesús tenía, muy interesante eso, ¿no? Entre los 12, Juan tenía tres que eran, digamos, más cercanos a él. Cuando él va al monte de la transfiguración, no llamó a los 12, sino solamente a los tres, Pedro, Juan y Jacobo. Y entre los tres, incluso el discípulo amado es llamado Juan, que era un chiquillo, un jovencito en el tiempo que los demás apóstoles seguro eran ya mayores que él. Juan era el más jovencito allí. Y él es el que dice, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y lo vuelve a decir, lo que hemos visto, lo que hemos mirado del Señor Jesús, del verbo de vida, de aquel Hijo de Dios hecho hombre, de Él lo hemos tocado con nuestras manos, de Él os testificamos. Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos, pero le amamos. Porque la Biblia dice, a quien amáis sin haberle visto. Amamos al Señor Jesús, aunque no le hayamos visto todavía. Pronto le vamos a ver. Pero ellos lo vieron en ese tiempo. Y siempre cuando hay un juicio en algún tribunal, siempre se toma en cuenta la veracidad de los testigos, ¿no? En un tribunal no van a poner como testigo fiel a un delincuente, porque los jueces saben, el delincuente te va a inventar toda clase de mentiras. No puedes poner de testigo a un delincuente. Pon como testigo a una persona de prestigio que se sabe durante años enteros que esa persona es honorable. A ese ponlo de testigo, no a un delincuente. Y Dios puso como testigos fieles, en primer lugar, a los 12 apóstoles. En segundo lugar, había otro grupo de 70 discípulos que tenía Jesús también. En tercer lugar, estaba toda la multitud de Israel que habían visto, no solamente los apóstoles, cuántos miles y miles de personas fueron sanados por el Señor Jesús, cuántos enfermos, y todos esos miles y miles y miles de enfermos sanados por Él podrían dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Pero los mejores testigos eran aquellos 12 apóstoles. Y no es necesario que nosotros hayamos visto con nuestros mismos ojos al Señor Jesús, ni que le hayamos escuchado con nuestros oídos, ni que le hayamos tocado con nuestras manos, porque dice, le hemos tocado inclusive. Cuando Él resucitó, les dijo, ¿no? Acérquense y tóquenme porque dudaban. Yo no soy un espíritu, no soy un fantasma. A ver, vengan y tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Vengan y toquen mi cuerpo cuando había resucitado. Y por eso los testigos fieles, el apóstol Juan, que es el mismo que escribe, ¿no? El Evangelio de Juan. Y nuestras manos han tocado del verbo de vida del Señor Jesús, porque la vida fue manifestada y lo vimos a Él, lo vimos y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. El Señor Jesús estableció 12 apóstoles. Ahora hay apóstoles falsos que se proclaman el día de hoy. Y son falsos porque el requisito más importante de un apóstol era haber conocido personalmente al Señor Jesús, en persona haber aprendido de Él. Y ese requisito cumplían los 12 apóstoles, menos Judas, porque Judas, claro, Judas se ahorcó al final, ¿no? Entonces ya no estaba Judas. Pero, según todo indica, Dios mismo lo reemplazó a Judas con el apóstol Pablo. Entonces ahí están los 12 como testigos fieles, los más escogidos. La nación que iba a ser testigo al mundo entero no hubiera sido cualquier nación. ¿Qué tal si el Mesías de Dios hubiera venido al Perú? No, Dios no iba a mandar a su santo Hijo a cualquier país idólatra, sino a una nación santa. Y esa nación santa, aunque ellos no se comportaban por su llamamiento santo, pero aún así Dios le llamaba una nación santa a Israel. Así que el Salvador de Dios tenía que venir dentro de Israel, tenía que nacer de la tribu de Judá. Y nació el Jesús de la tribu de Judá. Tenía que nacer en la aldea de Belén. Y allí exactamente nació, cumpliendo la profecía. Y tenía que ser descendiente directo del rey David, que había vivido casi 1000 años antes de él. Y el Señor Jesús, por el lado de María, era descendiente del rey David. Y por el lado de José también, aunque José no era su padre verdadero, pero también por José. José mismo era descendiente de David también. Así que cumpliendo las escrituras, vino a una nación santa para que esa nación santa de Israel testificara del Salvador al mundo entero. Y ahora, dentro de una nación santa, tenía que haber un grupo de personas santas como testigos fieles de Dios. Y esos fueron los 12 apóstoles. Interesante, importante, que el Señor Jesús, cuando él comenzó a predicar a Israel, vino detrás de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el anunciador del rey, según ya estaba escrito así. Juan el Bautista predicando, viene el Salvador, viene detrás de mí. Y ahí vino Jesús detrás de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista era alguien que vivía apartado en el desierto y no tenía nada que ver con los doctores de la Biblia. Los doctores de la Biblia estaban en Jerusalén y el Señor Jesús nunca se acercó a los expertos en la Biblia para decirles, sepan ustedes que yo soy el Mesías de Dios, aquí estoy, he llegado, examinen en la Biblia a ver si es cierto que yo soy el Mesías, porque soy yo. Y aquí me presento delante de ustedes porque ustedes son los doctores de la Biblia. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. A los que llamó como testigos fieles eran los hombres de un lugar que era Galilea, alrededor del lago de Galilea, allí, hombres pescadores que la mayor parte no tenían instrucción, no podían leer, no sabían leer, la mayor parte de los 12. A ellos los escogió. Galilea era un lugar de Israel tan apartado porque estaba en la frontera con los gentiles. Y entonces, incluso los doctores de la Biblia, efectivamente, los doctores de la ley, un día dijeron, a ver, ese Jesús es de Galilea. Y Jesús no había nacido en Galilea, Jesús había nacido en Judea, en Belén. Pero como vivió desde niño en Galilea, le llamaban el Galileo. Bueno, y los doctores de la ley, los fariseos, decían, a ver, examinen, investiguen en la Biblia, a ver si de Galilea alguna vez ha salido un profeta.
porque ellos consideraban a Galilea medio como gentiles ya. Es como aquí, ¿no? Digamos en Tumbes, que está pegadito ya a Ecuador. Allí, entonces, los que están en Tumbes escuchan más pasillos que música peruana, más pasillos de Ecuador, ¿no? Tienen la influencia de Ecuador. Y así decía, Galilea, esos Galileos, y eso ya son medio gentiles porque están ahí en la frontera con los gentiles. Y de Galilea nunca ha salido un profeta. Y es como decir aquí, nunca ha salido un científico de acá de Huancavelica, al fondo del Perú. ¿Qué científico va a salir de Huancavelica? Así se expresaba. ¿Qué profeta de Dios va a salir de Galilea? Y casi todos los 12 eran de Galilea. Eran gente bastante sencilla, que no tenían instrucción de la escuela, no sabían leer, casi todos. Pero a ellos los escogió como la gente más escogida dentro de la nación santa de Israel. Y es semejante el día de hoy. Los doctores de la Biblia del día de hoy niegan las cosas de Dios de la misma forma como sucedió en el tiempo del Señor Jesús. Los doctores de la Biblia del día de hoy han sacado un montón de versiones de la Biblia que están alejadas de la fidelidad a la Biblia. Por eso es que no usamos esas versiones que los doctores de la Biblia han sacado el día de hoy. Se repite la historia siempre, siempre, ¿no? Cuanto más sabiduría tienen supuestamente, se alejan más en realidad de la palabra de Dios. Y así fue en ese momento. Vamos a terminar dando gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. Te damos las gracias, Señor Padre Santo, todas las maravillas de tu salvación. ¿Cómo es posible que solamente por medio de la fe en Cristo recibimos salvación y vida eterna? ¿Cómo puede ser posible que somos hechos hijos de Dios, pero ya somos hijos de Dios? Llevamos los genes de ti mismo, Señor Padre Santo. Aunque no merecemos nunca, siempre somos indignos. A pesar de eso, somos hijos tuyos. Igual que un hijo se parece al Padre, nosotros somos parecidos a ti, Padre Celestial. Enséñanos a vivir como nuestro Padre vive. Enséñanos a vivir como tú. Enséñanos a pensar como tú. Enséñanos a alimentarnos de tu palabra, Padre Celestial. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les rogamos ponerse de pie un momentito para cantar el último himno.